Bienvenidos al multiverso de las historias. La serie The Bear acaba de estrenar su segunda temporada y yo no puedo dejar pasar el momento para hablar de uno de los puntos que más me encantó de esta serie, y es que ha logrado que conozcas a fondo a un personaje que ni siquiera aparece en pantalla. ¿Cómo es posible lograr algo así? Si ya vieron la primera temporada, seguro les pasó lo mismo que a mí. Cuando apareció Michael en el sexto episodio me dio la sensación de que ya lo conocía y lo entendía a la perfección. Él es ese tipo de personajes que destacan por su ausencia. A nivel narrativo se puede lograr presentar a un personaje ausente a través de los demás, de lo que cuentan sobre sus recuerdos con él. Esto lo vemos en la serie cuando todos hablan de cómo Michael manejaba el restaurante y del sistema que él creó para hacer funcionar las cosas. De hecho, la historia gira en torno a su ausencia y lo que pasa tras su partida, la huella que deja en cada uno de los personajes, el duelo que viven y cómo lo hacen, ya que cada uno lo maneja de forma diferente de acuerdo a su personalidad y el tipo de vínculo que tenían con él. Toda la información de Michael nos la dan a cuentagotas, pero es suficiente para dibujar en nuestras mentes una imagen de él, y para cuando por fin aparece en pantalla es como si lo conociéramos a fondo, sabemos cómo es, cómo actúa, cómo piensa. La escena en la que aparece Michael refuerza la imagen que ya nos hemos construido de él. Él es el centro de atención y logra que todos a su alrededor pasen un buen momento. Se nota el cariño que le tienen porque él es el tipo de personas que une a un grupo y sin él parece que ese grupo ya no funciona, ya no queda nada más, todos pierden el rumbo. Si la serie hubiese empezado con el deceso de Michael, por ejemplo, con un funeral mostrando a los personajes afligidos por su pérdida, probablemente no tendría el mismo impacto para los espectadores por el simple hecho de que no se puede sentir empatía por alguien que no conoces. No entenderíamos de la misma forma el dolor que los personajes cargan tras su pérdida. En cambio, la serie inicia con un episodio llamado Sistema, que bien podría llamarse Mikey, porque va cargado de su esencia, de cómo todos a su modo se aferran a su legado, viviendo su duelo y ocultando su dolor, y todo ello sin necesidad de mostrarlo a él en pantalla como usualmente se hace mediante recuerdos conmovedores. Este es solo un punto del maravilloso nivel de escritora que maneja la serie, pero no es el único. The Bear destaca además por lo visual. Las escenas están montadas de forma que transmiten la ansiedad y el estrés que están sintiendo en la cocina, los espacios pequeños que generan una sensación de agobio, imágenes que brincan una tras otra sin darnos un respiro, un reloj de fondo que nunca se detiene. Todo esto acompañado con un ruido de fondo realmente abrumador. Las actuaciones por su parte son impecables. Podemos empatizar con ellos porque de alguna forma nosotros también hemos estado en situaciones similares. La segunda temporada es igual de buena. En ella veremos a los múltiples personajes afrontar nuevos desafíos y a nosotros como espectadores nos dejará reflexionando sobre lo que acabamos de ver. Así que anímate a verla, aunque claro, puede que acabes algo estresado, pero mejor en la ficción que en la vida real, ¿no? ¡Chao!